Buenos días amigos, disculpen un poco lo tarde de la hora, pero vamos a iniciar nuestra escuela dominical. En principio, esta escuela dominical la denominamos Moisés y Josué. Es la número 2 de nuestras lecciones y esta sería una representación de lo que era Moisés y lo que era Josué. Vamos a iniciar con una pequeña oración. Amantísimo Padre, tú en Josué encontraste al líder ideal para que llevara a los judíos a la conquista del Canaán. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a que se levanten más líderes como Josué y puedan en su momento guiar a tu pueblo para que no sean como ovejas sin pastor. Señor, te pedimos que nos ayudes en este ministerio y que hagas que la gente entienda que lo importante no es solamente creer o adorar, sino conocer a profundidad tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a iniciar. Ya dijimos cuál es el título. Como siempre, vamos a iniciar con la aplicación para la vida. En primer término, con la que es en español y que se encuentra en la página, vamos a ponerla. ¿Ya todos con su libro? Sí, tú también. Sí. En la página 22. La idea central. Orienta y discípula a los que vienen después de ti. Discipular es preparar para ser líderes. Los humanos somos los únicos seres vivos que están conscientes de la muerte. Con todo, siempre nos resistimos a pensar en esta y planearla para cuando ya no estemos. Muchas veces nos comportamos como si fuéramos a quedarnos para siempre en la tierra, sobre todo los que aman las cosas. La Biblia nos enseña que todo tiene un tiempo, en el que está incluido el tiempo de nacer y el tiempo de morir, Eclesiastés 3:2. Las nuevas generaciones, hijos o no, son la proyección de lo que nosotros fuimos e hicimos. Una manera sabia de pasar por esta vida es prepararlas para que sean las continuadoras de lo nuestro. Negarse a hacerlo es echar por la borda el esfuerzo de toda una vida. No enfrentar la realidad de la muerte es solo una manera de prolongar lo inevitable. Todo esto se aplica al plano personal, familiar y al liderazgo, si se está en tal posición. Bien vale la pena no solo pensarlo, sino actuar con prontitud y responsabilidad, de manera sabia y piadosa, bajo la dirección de Dios. ¿Cómo te recordarán a ti las futuras generaciones? En el ministerio como en la vida, siempre existe la idea de que muchos líderes no soportan ni quieren tener a alguien que les haga sombra. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Porque lo que importa es que yo pueda tener mi propia iglesia, es que yo pueda tener mi propia escuela, es que yo pueda tener, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos de que en materia de ministerio no somos eternos. Y lo importante es ir preparando a las futuras generaciones para que puedan tomar la batuta de todo lo que hacemos. ¿Por qué preparo de esta forma las clases? Por la sencilla razón de que lo fundamental para mí es que quede un legado y que cualquiera después pueda verlas y pueda tomar de ellas lo que mejor le parezca. Esa es la forma en la que busco servir a las futuras generaciones. Por eso no me pesa el esforzarme y el tratar de hacer lo mejor posible esta humilde clase. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver la versión inglesa. ¿Quién te influenció mientras crecías? Para mí fue Wally.
quien fue ministro de jóvenes, pero se convirtió en algo más que un ministro de jóvenes para mí. Wally se convirtió en mentor y amigo de toda la vida. Quién soy hoy proviene del impacto que Wally tuvo en mi vida. Su mayor regalo para mí fue el tiempo, su tiempo que pasé con él mientras formaba mi fe y mi perspectiva de la vida. Ese tiempo compartido no se detuvo cuando me fui a la universidad o cuando entré al ministerio de tiempo completo. Wally se convirtió en mi persona favorita cuando tenía preguntas sobre el ministerio, el matrimonio y la vida. Siempre estaba emocionado de saber de mí. Unos años antes de su muerte, Wally vino a Nevada y pasó 5 semanas en el ministerio de consejería en la iglesia que yo pastoreaba. Durante esas semanas, creamos recuerdos conduciendo un Jeep por las montañas del noroeste de Nevada. Como amigo de toda la vida, Wally me infundió sus experiencias y su sabiduría. Soy un producto de su mentoría. Del mismo modo, Dios usó a Moisés como mentor de Josué, quien se convirtió en un líder fuerte bajo la dirección de Dios y fue producto de la tutoría de Moisés. Lo más importante es siempre buscar tener discípulos. ¿Por qué? Porque no somos eternos. Mañana podemos decir adiós y se acabó. Pero lo importante es tener a los que siguen y ayudar a los que siguen. Porque si nosotros somos tan egoístas que pensamos que yo para qué ayudo a los demás, nos encontramos con la encrucijada de que decimos amar al prójimo, pero yo no lo voy a ayudar. Y esa es una contradicción. Si amamos al prójimo, los ayudamos desinteresadamente, no esperando que regresen el favor. Es más, lo más probable es que ni siquiera lo regresen. Pero nosotros habremos cumplido con la misión que Dios nos dio, que es ayudar a que este mundo sea un poco mejor. Aquí está, en este caso, supongamos que es el niño que estaba viendo el ministerio de jóvenes, que hoy es un gran pastor, que es el que hizo estas lecciones. Vamos a ver la palabra. Recuerden que esto pasó en el tiempo de Moisés, pero algo me dice que les va a caer a algunos. Bueno, anuncio de la muerte de Moisés. ¿Ves? Números 27 del 12 al 17. El Señor le dijo a Moisés: sube al monte Abarim y contempla desde allí la tierra que les he dado a los israelitas. Después de que la hayas contemplado, partirás de este mundo para reunirte con tus antepasados, como tu hermano Aarón. Para ese tiempo ya había muerto Aarón. En el desierto de Sin, en algunas versiones y libros lo he encontrado con ese, cuando la comunidad se puso a reclamar, ustedes dos me desobedecieron. Esto es Moisés y Aarón. Pues al sacar agua de la roca no reconocieron ante el público mi santidad. Esas aguas de Meribá están en Cades, en el desierto de Sin. Para que ubiquemos el desierto de Sin. Estaría aquí el desierto de Sin y aquí está Cades Barres. Muy bien, ya entonces tenemos la ubicación. Arribita está Jerusalén. Aquí a esta altura estaría A esta altura estaría Jerusalén. Sí, ahí estaría Jerusalén, aquí estaría Jerusalén,
Y aquí está donde está refiriendo Dios. Ahora, si ustedes observan, Dios nunca le perdonó a Moisés y a Aarón que en ese lugar el pueblo haya tentado a Dios y ellos no se lo reclamaran al pueblo. No declararan que ese milagro se debió a la santidad de Dios, sino que lo hicieron por ira de ellos. Ahora, es importante también señalar que cuando nosotros obedecemos a Dios, no nos debe de interesar lo que opinen los demás, sino que debemos de estar siempre apegados a la voluntad divina. Y aquí es donde también viene una situación. Dios no olvida y puede en cualquier momento recriminar, como le hizo aquí a Moisés antes de su muerte, de que nunca se le olvidó ese episodio, que de hecho lo vimos en clases pasadas. Entonces, cuando observamos a Dios del Antiguo Testamento, vemos a un Dios guerrero, a un Dios que pidió en su momento destruir pueblos, matar, y de hecho vamos a ver en otras partes en donde se hacen verdaderas masacres. Contrasta con el Dios del Nuevo Testamento, en donde habla de amor, de no matar, y entonces vemos que parecieran ser dos dioses distintos. Eso también comprueba que cada uno de los de la Trinidad tiene una personalidad distinta, no son el mismo, porque no puede en su momento el Dios del Antiguo Testamento ser el mismo del Nuevo Testamento con los principios de Cristo. Por eso en su momento siempre hay que distinguir cuando estamos en la cultura y en el pensamiento antiguo del Antiguo Testamento y cuál en el Nuevo. Muy bien, Moisés pidió un líder para Israel. Moisés le respondió al Señor: dígnate, Señor, Dios de toda la humanidad, literal de los espíritus de toda carne, nombrar un jefe sobre esta comunidad. Uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. ¿Qué es lo importante para Moisés? Quizás Moisés le dolió que le dijera al Señor: tú no vas a entrar a la tierra prometida. Tuvo 40 años en su peregrinaje y a final de cuentas Dios le dijo: no, por esto. Pero lejos de lamentarse y de suplicar y de arrepentirse, etcétera, 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 lo que le importaba era su pueblo. Pero si ese pueblo no lo quería, de hecho tenía muchos detractores, de hecho decían: ¿por qué no sacaste la esclavitud? Y sin embargo, lo único que le importaba a Moisés en ese momento previo a su muerte era que no se quedaran sin líder, que no se acabara en su momento el pueblo de Israel y que quedaran para siempre dispersos, como aquí lo dice, como rebaños sin pastor. Entonces, necesitamos nosotros tener siempre presente que un líder lo que más debe de amar es al pueblo, no a sí mismo. Si el pueblo en su momento, aunque el pueblo sea totalmente ingrato, que el pueblo no lo quiera, él lo debe de amar y orar y pedir, porque aunque él ya no esté, tengan a un líder. Pero un líder, lógicamente, que siga los caminos de Dios. Aquí está en su momento Moisés. De acuerdo a la inteligencia artificial de BIM,
Moisés al momento de su muerte tendría alrededor de 120 años. Un muchachón, ¿no? Contexto. Josué, en el libro del mismo nombre de Samuel Pérez Millós, editorial Clie, es un libro del año pasado apenas, no es muy viejo, nos dice que sus padres le pusieron Oseas, que significa salvación, números 13, 81 y 16. Moisés lo cambió a Josué, que quiere decir Dios es salvación. En algunos aparece Jehová es salvación. Números 13, 16. Por cierto, Jesús, que es griego, en hebreo se traduce como Josué. Números 13, 16. Su padre era Nun, nieto de Elisama, jefe de la tribu de Efraín, primera de Crónicas 7:27, números 1:10. Por eso Oseas era común en su tribu, segunda de Reyes 17:1, primera de Crónicas 27:20, Oseas 1:1. Juan Pérez en México es popularísimo. Es como sería aquí ponerle Oseas. Al momento de ser enviado como espía, recuerden que Moisés envió a varios espías, unos dijeron que los primeros dijeron no podemos entrar, hay gigantes, etcétera, etcétera, y los dos que fueron, Caleb y Josué, dijeron todo lo contrario, decían sí podemos y está Dios con nosotros. Quizás tenía la misma edad de su compañero Caleb, que eran 40 años. Entonces estamos viendo que prácticamente Moisés le triplicaba la edad a Josué. Josué 40, 17. La primera batalla que libró fue contra Amalek en Refidim, Éxodo 17:9, en donde Israel se vio envuelto en una batalla directa. Desde allí pelearon bajo su conducción y poder. Debían depender de Dios y de sus promesas. Fue ministro de Moisés desde el momento en que esperara la ley en el monte Sinaí. Éxodo 24 del 12 al 13. Iba con él al tabernáculo de reunión para hablar con él y donde acudía todo aquel que buscaba al Señor. Éxodo 33, 7. En ese mando superior de Israel siempre estaba Josué. Éxodo 33, 11. ¿Qué significa? Que Josué estaba entrenado, que Josué estaba listo. ¿Por qué? Porque siempre había estado al lado de Moisés. Para que pueda en su momento existir un verdadero traslado de liderazgo, necesita estar en contacto con el anterior líder. Si no lo está, pues no puede tener ni sus zapatos, ni mucho menos su habilidad, ni mucho menos sus ideales. Y el mejor líder es aquel que precisamente discipulado o siendo discipulado por el que va a finalizar su gobierno. Dios lo estableció como líder de Israel. Ni siquiera Moisés fue el que lo estableció. Fue pública su sucesión imponiéndole las manos sobre él, en presencia del sumo sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación. Darle la dignidad de Moisés es constituirlo como sucesor, a fin de que Israel lo respetara y obedeciera. Ay, por eso Israel es terrible. Números 27, 18 a 20. Dios le entregaría a Canaán a Israel y cada tribu poseería una parte, bajo la conducción de Dios. No se intimidaría ante el desafío de la conquista. Deuteronomio 31 del 7 al 8. Israel surgió de una conquista. No surgió de que llegó a una tierra y la poseyó pacíficamente. No. Fue a sangre y fuego. Invadió. Entonces, cuando se habla de que no, de que debe de respetar los territorios que están contra Israel, pues va contra la historia de Israel, porque Israel no es así. Desde el principio, Israel buscó expandirse a costa de los que estuvieran cerca, de los que Dios en su momento le decía. Entonces el Dios de Israel es un Dios guerrero.
y que busca en su momento desposeer a los que no son judíos. Esa era la enseñanza del pacto anterior. Y lógicamente versa mucho con lo que es el nuevo pacto con Jesucristo. Rasgos de Josué como líder. En un libro muy interesante, por cierto, aquí es un pequeñísimo resumen, que se llama Josué, 12 claves para un liderazgo, editorial CLIE, de Rubén Fernández y Elías Betanzos, de los nazarenos, por cierto. Nos dicen que son, primero, aprendiz sucesor para tener autoridad, estuvo bajo la autoridad de Moisés. Lo que les decía, el verdadero líder va a estar junto a su predecesor, no peleándose con él, sino aprendiéndole. Eso es lo que es verdaderamente un discípulo. 2. Asumió su papel, conquistó su destino. Y vaya que resultó ser muy buen guerrero. Fue comisionado por Dios. Aquí no le dio el nombramiento a Moisés. ¿Quién se lo dio? Dios. Entonces, a veces nosotros tenemos el ministerio por mandato de Dios. Ni siquiera a veces necesitamos una iglesia, como en el caso de este ministerio. Si Dios quiere que sigamos en este ministerio, lo seguiremos haciendo hasta el último día de mi vida. O hasta que mis razones físicas lo permitan. Pero es siempre cumplir o buscar cumplir la misión que Dios nos encomendó, como en este caso a Josué. Planificó con éxito para alcanzar un éxito mejor. Esto es, invadió a toda la tierra de Canaán, con pueblos que eran muchísimo más fuertes en todos aspectos, que tenían mejores armas, pero no contaban con la ayuda del Dios de Israel. Lo que sí tenían los judíos. Escritural, guardaba todas las ordenanzas del Señor a Moisés y demandó lo mismo a la siguiente generación. ¿Cómo podía tener éxito y cómo podía tener el favor de Dios? Siguiendo sus mandamientos. Por lo cual, era un fiel convencido de que debían de seguir las ordenanzas del Señor. 6. Creerle a Dios. Optimista a ultranza en medio de la negatividad. Cuando se llega a un estadio cultural, espiritual óptimo, le creemos a Dios. Si estamos convencidos de que Dios nos va a ayudar, de que Dios nos va a librar de problemas, de que Dios va a estar con nosotros, en ese instante vamos verdaderamente a ser líderes. Pero cuando nosotros estamos deprimidos, cuando pensamos que ya todo se acabó, no podemos pensar que Dios está con nosotros. Porque el Dios que existe es un Dios de optimismo. Y si Él nos ha mandado algo, Él también nos ayudará a que se cumpla. Esfuerzo y valor. Cruzó el Jordán con todo el pueblo y con decisión conquistó Jericó. Jericó era una ciudad amurallada, no era fácil. Que lo defendía sus murallas. Y sin embargo, ¿qué pasó con Jericó? Cayeron las murallas. ¿Con qué? Las bocinas, no crean que fue lo que destruyó las columnas, lo que destruyó las murallas. Fue la voluntad de Dios, el poder de Dios. Y a la fecha, los científicos no pueden explicar cómo esas columnas, cómo esos muros cayeron tan solo con simples bocinazos y con gritos. Porque fue el poder de Dios el que se manifestó ahí. 8. Memoria. Recordó al pueblo todas las bendiciones del Señor. ¿Qué hizo Moisés en Meribá junto con Aarón? No reconocer que el milagro del agua de Joreb se debió al Señor. Si nos creyeron ellos o se envanecieron y no dieron gloria a la santidad de Dios. Por eso se enojó Dios y se lo recordó a Moisés el último día de su vida. 9. El líder falible, porque es humano. Tuvo errores,
No fue perfecto, pero fue el mejor hombre que en ese momento podía darse en Israel. 10. Ser consistente, fidelidad y lealtad inquebrantables. Si una persona dice algo un día y al día siguiente cambia, se le llama voluble, se le llama visceral. ¿Por qué? Porque no piensa. Está sometido a sus pasiones y entonces no es consistente. Si dice sí, debe de ser sí. Si dice no, debe decir no. Si alguien promete algo, lo debe de cumplir. Si no, va a asumir las consecuencias. 11. Esfuerzo adicional. El valor agregado de los líderes de alta influencia. Josué muchas veces no solamente obedeció la voluntad de Dios, sino que se hizo más. ¿Por qué? Porque precisamente el líder no se va solamente al molde, sino que siempre busca algo más. 12. Renovación del pacto. El legado de Josué para su generación. Renovó el pacto. Siempre fue fiel a Dios y estableció, como veremos o se vio en la historia de Israel, a los sucesores. Muy bien. En el libro Números de Reuben Nachman, recordemos que es un rabino judío que comenta la Torá, sobre la Torá, editado por Inai y Hal, traducción de Guillermo Raylinson, lo llama Bamidbar, censo, respecto del versículo 10, que cada hombre posee dos espíritus, uno que habita internamente y otro más etéreo que habita arriba. Cuando la persona fallece, esos dos espíritus se unen y al hacerlo se produce una gran iluminación. Moisés le pidió a Dios que al momento de su muerte designara un líder para que guíe al pueblo. Entonces, de acuerdo a la filosofía judía cabalística, el ser humano encuentra la plenitud espiritual al momento de su muerte. Hay una gran luminosidad, pero está a las puertas de la muerte. En el libro de Números de la pastora Esther González, que ella misma editó, versículos del 12 al 14, el Señor anuncia la muerte de Moisés, pero le muestra la tierra prometida. Y allí estará con los patriarcas que murieron antes que él. Aarón había muerto. Ambos morirían cuando Dios, con un beso, les quitó el aliento. ¿A quién vio Jesús cuando en su momento hubo la transfiguración? A Moisés. ¿A Moisés y a quién? Y a Eliseo. Y a Elías. ¿Y qué significa? Que ellos espiritualmente seguían viviendo. Y aquí es una demostración de lo que decía la Cábala. ¿Por qué? Porque entonces la gran iluminación que viene con la muerte también es fruto de seguir los pasos de Dios. Y Moisés era un elegido que podía hablar cara a cara con Dios, lo cual ningún profeta lo pudo hacer. En este libro, del versículo 15 al 17, nos dice que a la gente no le gusta hablar de sucesiones. Ay, yo no me voy a morir, ni que ya estuviera en las últimas. Es algo natural. ¿Pero qué creen? No somos infinitos. Pero Moisés no era envidioso. Su única preocupación era quién dirigiría al pueblo que había estado con él 40 años en el desierto. Los amaba pese a los problemas. Sabía que Dios de los espíritus designaría a su sucesor, lo que demuestra que para grandes decisiones debemos ver la voluntad de Dios, como fue nombrar a Josué sucesor de Moisés. Aquí es algo interesante. Moisés tenía hijos. ¿Y por qué no designó uno de sus hijos? Así era mi hijo. Pero Dios no lo permitió. Esto demuestra que los que creen que sus hijos los van a seguir y van a hacer lo mismo que ellos, están equivocados. Porque para un ministerio no son sus hijos,
sino es quien diga Dios. Conozco a alguien que en su momento creyó que un misionero de Corea lo iba a ayudar y que iba en su momento a hacer que la iglesia se expandiera, pero no consultó a Dios. Y lo único que hizo es que la iglesia se perdió por ese error en elegir al sucesor. Los líderes no son infalibles. Moisés era manso, pero cuando el pueblo reclamó agua en Cades, desierto de Sin, Dios pasó a su ira y no a la gloria de Dios. Por eso no entró a la tierra prometida Moisés y murió sin pisarla. Dios da privilegios a pesar de nuestros errores, a pesar de no merecerlos. Moisés se le permitió subir al monte Arabim para ver desde allí la tierra que ocuparía el pueblo de Israel. Como vimos en una clase pasada, Israel ocupó ciudades que no construyó, estuvo y se quedó con campos que no cultivó. ¿Por qué? Porque Dios así lo permitió. Pero insisto, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios guerrero, vengativo, sanguinario. Contrastando con la filosofía del cristianismo del Nuevo Testamento. No. Ya. La muerte es un paso necesario. Una vez que mirara la tierra, lo reuniría con su pueblo, porque era un paso a la otra tierra, la Canaán celestial. Murió Aarón y fue su pérdida importante. Era la voz de Moisés frente al faraón. El peor movimiento de su debilidad es no defender a Dios, porque hay consecuencias. Pero también es un Dios misericordioso y le permitió, antes de morir, ver lo que no a todos lograrían mirar. Aceptó la muerte y sin discusión, pero su gran preocupación era quién le sucedería para guiar a Israel. ¿Cuántas personas viajaron en el desierto durante 40 años? Según la inteligencia artificial de Bing, fueron aproximadamente 600,000 personas. Imaginen ustedes mover esa cantidad de gente por 40 años en un desierto. No creo que ahorita lo puedan hacer. Y me dirán, ¿y por qué estoy invocando la inteligencia artificial de Bing? Porque la revisé la información y era correcta. Entonces, si me ahorra tiempo, pues hay que utilizarla. Pero es que es peligrosa. Si toda herramienta, si la sabemos utilizar, nos puede ayudar y hay que utilizarla. La tecnología es para eso, para ahorrar tiempo. No para estar inventando si es de aquí, de allá, a lo mejor tiene un mensaje oscuro. No, vamos a ser prácticos. Como sucedió con el descubrimiento del átomo. Así es, pero ese sí estuvo duro. Hay por ahí una película que se llama Oppenheimer, tengan cuidado. Aún quedaba la parte más difícil, entrar y repartir la tierra a cada una de las tribus. Conocía el carácter de la gente que guiaba y sabía que no podían ser cualquiera. Era importante que contara con la aprobación y confirmación de Dios. Solo así se aseguraba el éxito. Moisés no podía imaginar al pueblo disperso y sin rumbo por el desierto, como ovejas sin pastor. Por eso es importante que cada congregación tenga un pastor, que la guíe de acuerdo al propósito de Dios. No somos eternos, pero la obra del Señor ha de permanecer hasta que el Señor venga. ¿Nos equivocamos como líderes? Sí, muchas veces. Porque no sabemos preparar, ni nos importa preparar al sucesor para cuando ya no estemos. Y si nos equivocamos en quién elegimos, es peor. Porque demostramos que importa más lo que yo pienso, lo que yo creo. Ay, yo lo veo, ay, idóneo. Pero no pedimos el consejo de Dios. Y es donde vienen las grandes tragedias.
Vamos a ver las preguntas. Si a alguien le queda el saco, no es con intención. Como siempre he dicho, es pura y mera coincidencia. Preguntas. Las primeras son en español, la segunda, entre paréntesis, es en la versión de inglés. ¿Listo para guiar o dejarte guiar de acuerdo a la voluntad de Dios? Muy pocos. No, esto no me conviene, tomo esto, pero no esto, etcétera, etcétera. La voluntad de Dios es íntegra y no podemos nosotros ponerle nuestro granito de arena, porque entonces distorsionamos esa voluntad. ¿Quién fue una gran influencia en tu crecimiento? En lo personal, en lo bueno, el pastor Eloy Mendiola. Me sirvió mucho como mi mentor en el ministerio que estoy haciendo. ¿Has pensado quién o quiénes pudieran seguir tu legado en el futuro? Yo por eso lo lanzo a la nube, para que cualquiera que tome mis ideas, ese será mi discípulo. Cualquiera que le interese algo de lo que estamos diciendo aquí y quiera aplicarlo donde sea, bienvenido. Yo nunca he puesto restricciones, no le he puesto cuota, porque lo que me importa es la difusión de las ideas cristianas, de la sana doctrina, sin esperar una retribución. Yo no tengo un negocio de iglesia, ni me importa tenerlo. Pero lo fundamental es siempre demostrar amor al prójimo, haciendo una clase de calidad. ¿Qué podría impedirte pasar la antorcha a la siguiente generación? No quererla pasar. Ser aborazado. Conocí una iglesia, está en Far, no voy a decir más, en el cual el pastor, si veía que alguien participaba, hay otra también aquí en Macale, se enojaba y decía, no hables. ¿Y por qué? No, están muy pequeñitos espiritualmente. Tú no más que mira. Y entonces, lógicamente, cuando alguien era como una especie, le pudiera hacer sombra, de inmediato lo atacaba. ¿Saben cuándo van a tener sucesores esos pastorcitos? ¡Jamás! Porque son envidiosos, porque no dejan crecer a nadie. Y como tales, simple y llanamente, sus iglesias, tarde o temprano, van a quedarse sin nada, ni nadie. Ahí las dos son bautistas para acabar. Números del 27 del 18 al 20. El Señor le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu alternativo en quien mora el espíritu. Pon tus manos sobre él. Y haz que se te presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, en presencia de ellos, le entregarás el mando. Lo investirás con algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita lo obedezca. Vemos que dijo con algunas, no le dijo todas, porque es imposible que una persona como Moisés pudiera darle a otro los privilegios que tenía. De entrada, el poder hablar cara a cara con Dios. Vamos a ver el contexto. En el libro de Esther González, los versículos 18 a 19, Dios le dice que ponga las manos sobre Josué, quien demostró su bravura frente a los amalecitas, su humildad en el servicio personal de Moisés y su fe y sinceridad al testificar contra el informe de los espías. Él fue personalmente junto con Caleb y desmintió a los anteriores espías. Poner las manos es símbolo de transferencia, lo que significa que le cedió el gobierno.
Josué tenía espíritu de sabiduría, capacidad, bravura y de piedad. Dios lo eligió y lo presentaría al pueblo para la misión que le había encomendado. ¿Cuál era? Literalmente invadir Canaán. Cuando vemos en la actual o moderna Israel, que está teniendo más territorios y que está invadiendo, etcétera, etcétera, pues no nos extrañen, es natural, es parte de su ADN, porque así Dios lo hizo desde el inicio, un pueblo conquistador. En el versículo 20, poner su dignidad sobre él significa poner algo de su majestad, aunque nadie puede recibir toda la majestad de Moisés, porque él hablaba cara a cara con Dios. En el libro de Rebe Nachman, versículo 19, el Sadik significa persona justa y piadosa, de acuerdo a las enseñanzas rabínicas. Entonces, el ideal para un judío es ser un sadik, no sádico, un sadik. ¿Ok? Es la fuente espiritual de todas las almas. Tiene el espíritu para ver a cada persona como un individuo. Conoce la respuesta para cada individuo y puede hacer descender sobre él un espíritu de vida. Puede despertar la mente y el espíritu de cada individuo. El sadik no es otro que la persona piadosa que está en unión con Dios y como tal puede interpretar la voluntad de Dios y ve en las personas su verdadera esencia. ¿Todos somos sadik? No, más bien son pocos. ¿Por qué? Porque el sadik ve exactamente lo que es la persona. No se obstruye por algún sentimiento de amistad o de piedad o de misericordia, no, es objetivo. Y cuando un líder no sabe en su momento elegir a su sucesor, demuestra que no es un sadik. El sadik tiene un espíritu grande y único, por lo que es elegible para ser líder. Superar la idolatría y el orgullo. Puede traer vida y vitalidad al espíritu de su rebaño. El versículo 20 es poner parte de su resplandor sobre él, a fin de que lo obedezca a la congregación de los hijos de Israel. El espíritu del sadik debe transferir parte de su esplendor a su discípulo, para que pueda tener un atisbo, un asomo, un amago, una parte pequeña de esa luz. ¿Por qué Dios eligió a Josué? Porque era el idóneo para lo que iba a ser Israel. Pero si era el siervo, era el mandadero de Moisés. Conocía todo lo que hacía Moisés. Era bravo porque encabezó inclusive la pelea contra los amasitas. Era inteligente porque inclusive hasta fue espía para desmentir el informe que habían dado los primeros espías sobre Canaán. Entonces era el hombre idóneo. Quizás no se llevaba tan bien con Moisés. Quizás no era su cuatacho. Pero era el hombre mejor preparado y más ideal para ese instante. ¿Tuvo errores? Sí tuvo errores, pero fue la mejor elección de Dios. Moisés oró, pidió un sucesor y Dios le presentó a Josué, que siempre lo acompañaba. Era fiel a Dios y a su causa. Josué fue elegido por Dios por ser un varón con espíritu. Cuando fue uno de los espías que fue a la tierra de Canaán, solo él y Caleb tuvieron un informe positivo, inspirados por una profunda sabiduría. Ellos fueron los únicos que entrarían a la tierra prometida. Moisés era su mentor, participó en él cuando Moisés le entregó las tablas de la ley y cuando hablaba cara a cara con Dios. Nunca se apartó del tabernáculo, se conocía como el ayudante de Moisés, como el criado. No digo otra cosa porque no se ve feo. Para el traspaso del liderazgo de Moisés a Josué, debía poner las manos sobre él.
La imposición de manos también fue utilizada por los cristianos cuando encomendaban a alguien una tarea especial, como se hizo con Bernabé y Saulo al iniciar su primer viaje misionero. También cuando se elegían sus diáconos en la iglesia. Le darás el cargo en presencia de ellos, es decir, delante de los sacerdotes y la congregación. Todos serían testigos de ese momento solemne. ¿Qué pasa cuando lo hacemos en su momento a escondidas? ¿Dónde está la transparencia? Y pondrás tu dignidad sobre él. Digno de ser vencedor de lo que se le está entregando. Moisés era un líder probado, nadie lo dudaba. Y era con el cargo con el cual se honraba a Josué. A pesar de las limitaciones para ser sucesor de alguien tan excepcional, todos debían reconocer y respetar como el nuevo guía. Así debemos respetar a los líderes y pastores que se lo merezcan, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Si Moisés, siendo extraordinario, tenía detractores, como su hermana Miriam, también Josué los tendría. Sin embargo, a partir de ese momento, debían obedecerle de todas las decisiones que vendrían. Les esperaba la entrada definitiva a la tierra prometida y su repartición entre las tribus, pues los levitas no la recibirían. Recordemos que los levitas sí tenían poder, sí tenían casas, etc., pero no tenían una tierra determinada. De hecho, eran más bien servidores del templo. 3. ¿Respetas a los líderes o permanentemente destacas sus debilidades? Los criticones solo son eso, criticones. Vimos en la clase pasada que una cosa es criticar, antepasada, es criticar y dar soluciones, y otra es simplemente criticar. Cuando vean ustedes un criticón, huyan, rápido, corran, porque esa persona nunca les va a ayudar, al contrario, siempre les va a poner obstáculos, siempre va a decir, no, esto está mal, mal, pero nunca dicen cómo puede estar mejor, lo que demuestra que son negativos, que son envidiosos, que son mediocres. Yo conozco algunos en Hueslaco. Bueno, ¿cuáles son algunas formas en que otros te han ayudado a seguir a Jesús? Con su ejemplo. Yo admiro mucho las virtudes espirituales de todos los pastores que he tenido. Y soy crítico en los errores. Pero también siempre he aportado soluciones. Y me ha gustado ser facilitador de esas soluciones. Cuando no me quieren, pues me voy. ¿Nos vamos, va? Sí. Somos terribles. Bueno. Del 21 al 23. Se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien mediante el Urim consultará al Señor. Cuando Josué ordene ir a la guerra, la comunidad entera saldrá con él, y cuando le ordene volver, volverá. ¿Qué es el Urim? No sabemos. No sabemos cómo funcionaba. Algunos dicen que era como una especie de piedrita o dado que tenía el gran sacerdote en su pectoral. Pero no sabemos de qué manera Dios le daba a través de esas piedritas o dados el mensaje para seguir o no seguir. Pero era una forma, una especie de oráculo, muy a lo judío. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad. Ni siquiera pidió confirmación. Si Dios se lo había dicho, ¿cuál era la duda? Luego le impuso las manos y le entregó el cargo, tal como el Señor lo había ordenado. ¿Qué debe de hacer un verdadero siervo de Dios? Acatar su voluntad. Y aquí veremos una representación, reiteramos, gráfica de lo que podía haber sido Josué. Vamos a ver el contexto, la última parte del contexto.
En el libro de Esther González, el versículo 21, Josué no debía hacer nada sin consultar a Dios. Su gobierno entonces era teocrático. Por eso los pastores de un rebaño no deben tomar decisiones sin el permiso y la aprobación de Dios. Por eso el ministro debe ser una persona de oración y comunión con la palabra, versículos 22 al 23. Es que canta muy bien, es que toca el acordeón muy bien. ¿Y? Eso no es lo que dice Dios. Es aquel que está en comunión con Él, que está en oración constante, pero sobre todo, y aquí lo es más importante, que sigue su palabra. Cuando hay alguien que hable muy bonito, que cante muy bonito, pero que no siga su palabra, pues no lo sigan, están perdiendo su tiempo. Los versículos 22 y 23, Moisés hizo lo que Dios le había ordenado a Eleazar, que era sobrino de Moisés, como sumo sacerdote, y Josué de otra tribu como su sucesor, mientras que sus propios hijos quedaban sin cargos. Eso es la demostración de seguir la voluntad de Dios. No perpetuó la familia en los cargos de Israel. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Ay, pero yo he preparado a mi hijo para esto. Ya está listo. No es cierto. Porque si Dios no lo quiere, no lo permite, vamos a fracasar en esa sucesión. Ay, sí conozco a muchos. Bueno. Moisés y Josué eran diferentes, pero cumplirían el propósito de Dios. Su diferencia era la comunicación con Dios. Moisés hablaba cara a cara con él. Josué lo hacía mediante el sacerdote Eleazar, que consultaba a Dios y luego le importaba las decisiones. En el pecho del gran sacerdote iban dos elementos a la altura del corazón, el Urim y el Turim. El sumo sacerdote los llevaba al entrar a la presencia de Dios. Así se aseguraba de la voluntad de Dios para todos los asuntos importantes que se le consultaban. ¿Cómo funcionaban? No sabemos. No existe un elemento o una forma en que el sacerdote consultaba la voluntad de Dios a través de esos dos elementos. Aquí decía que era el Urim, entonces significa que cada uno tenía una forma distinta de comunicación con Dios. No sabemos con seguridad de qué se trataban. Posiblemente eran algún tipo de piedras o dados para echar suertes. Dependiendo del lado que cayeran, revelaban la voluntad de Dios sobre algún asunto. Primera de Samuel 14, 37, 42. Dios le revelaba al sacerdote lo que debía hacer. Josué necesitaba un intermediario para siempre tener la seguridad de que seguía la voluntad divina en todos los asuntos. Dios le dijo a Moisés plazos y condiciones para hacer el traslado del liderazgo a su sucesor. Moisés hizo lo que Dios le había mandado. Había dos elementos a considerar. Uno, poner a Josué delante del sacerdote Eleazar, comprometiendo al sacerdote a valorar su tarea como fundamental. Recordemos, él sería la voz de Dios para Josué a través del Tirim. Delante del pueblo, todos sabrían que había un nuevo líder, al que debían respetar y obedecer. Dios lo ordenaba así, no era un capricho humano. ¿Sigue habiendo esto? No. Luego las iglesias hacen cada elección. Ya no quiero eso. Bueno, muy bien. Preguntas. La 4. ¿Cuál es el tiempo adecuado para que un líder traspase las responsabilidades a otro cuando Dios lo considere? Cuando un pastor, como me tocó también verlos, ya está demasiado entrado en años y se aferra a querer seguir en la iglesia enquistado, sin ya hacer nada, esa persona no merece ser ministro, porque ni se preocupó por el sucesor, ni está cumpliendo la misión de Dios. Ya no puede. Cuando ya alguien no puede estar en un ministerio, no debe de seguir, es que es mi amigo,
Ah, es que lo queremos mucho en la congregación. Porque eso es simplemente desconocer la voluntad de Dios y hacer que un ministerio caiga estrepitosamente. ¿Por qué crees que es importante la afirmación pública de una persona? Porque debe de ser algo que la comunidad acepte, pero sobre todo que respete la voluntad de Dios. ¿Por qué crees que es importante que muchos líderes nunca están listos para que otros los reemplacen? Ah, porque quieren ellos seguir cobrando hasta el final de sus días. Muchos líderes lo único que hacen es estar enquistados a una iglesia y realmente el ministerio les importa un reverendo comino. ¿Hasta cuándo los llegan a sacar? Pues simplemente hasta que ellos se mueren o la iglesia se cansa de ellos. ¿Qué podemos aprender de la relación entre Moisés y Josué? Moisés preparó a Josué sin saberlo, porque Moisés nunca pensó que quizás ese que le ayudaba en todo, ese que estaba con él siempre, etc., era el que Dios había fijado y había señalado como su sucesor. Vamos por último, todos, aquí nomás estamos dos, pero bueno. ¿Listos? Josué 1:2. Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Josué 1:2. Del lado izquierdo vemos que dice José continuará la misión de Moisés, la tierra prometida. Esta es un póster de una película, no sé si se llegó a estrenar, pero me pareció interesante. Muy bien. ¿Qué edad tenía Josué? 40 años aproximadamente. Moisés 120. Era el triple. Y fue la persona elegida por Dios para sucederlo. ¿Por qué no eligió a otro de la misma edad que Moisés? Porque no los consideraba dignos. Necesitaba un joven relativamente, como sería Josué, para iniciar todo de nuevo y renovar el pacto. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Amantísimo Padre, te damos gracias porque nos has dado una lección de lo que es el liderazgo que te sirve, el que prepara a los sucesores, el que sabe oír la voluntad de Dios y con eso lograr verdaderamente continuar tu obra en los términos que tú quieres. Señor, levanta líderes, levanta discípulos. Haz que el legado de los que estamos en un ministerio continúe con base en la sana doctrina. No en la voluntad, no en el capricho, no en la víscera de algún líder. No en el interés económico de otro. No en la búsqueda de ayudar a la familia de otro. Porque lo fundamental es verdaderamente demostrar que somos tus seguidores. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo.